Vamos a usar la palabra no podemos culpar a Dios. No podemos culpar a Dios. Cuando expreso esa palabra de que no podemos culpar a Dios, estoy pensando en aquellas personas que siempre tienen algo que decir en contra de Dios, y sobre todo cuando las cosas van mal, cuando las cosas no resultan como uno quisiera. Una gran mayoría de personas señala a Dios como el Dios que no responde, el Dios que no ayuda, el Dios que no muestra su misericordia. Pero también en cuanto a la salvación de las personas, también uno escucha que en esto de la salvación, de que no puede ser que Dios en su misericordia, y siendo ese Dios bueno, pueda enviar a las personas al infierno, pueda enviar a las personas a lugares eternamente tenebrosos. Se oye eso muy comúnmente dentro de las conversaciones y de lo que se expresa dentro de las sociedades, dentro del ser humano en lo general. No puede ser, dice, porque Dios es amor y Dios no va a permitir que sucedan tales cosas. Dios siempre es, hermanos, y por supuesto que así lo es un Dios consecuente. Es un Dios que no da espacio a la murmuración o al señalamiento que los seres mortales quieran hacerle a Él. No da espacio porque siempre Dios, dentro de su plan, sea de salvación o cualquier otro plan de bendición para el ser humano, siempre Dios está ahí anticipándose, siempre Dios está ahí haciendo acto de presencia para que, con respecto a lo que es el asunto de la salvación, Dios siempre va adelante. Dios siempre está pendiente de darle una oportunidad, y si no una, muchas otras oportunidades al ser mortal. Y eso lo podemos ver en el caso de lo que es, hermanos, esta parábola que acá leemos. En esta parábola se puede entender muy bien, y digo se puede entender muy bien porque una parábola no requiere interpretación, porque es prácticamente una cosa o una palabra, una expresión bien clara, sacada de un ejemplo conocido para aplicar un ejemplo espiritual. En este caso, el Señor, vemos que dice que aconteció en esta ocasión, dice, juntándose una gran multitud de los que, y también de los que venían de la ciudad. Ahí en este versículo está hablando de la palabra del Señor. Está hablando que no solo a los fariseos, sino a todas estas multitudes. Acá vemos que el Señor, hermanos, les otorga lo que es la
¿qué diríamos? La fórmula, cómo es que el hombre puede escapar de lo que es la condenación eterna. Y por supuesto es a través de su palabra. El Señor, a través de la palabra, Él hizo todas las cosas. Es lo que dice el Génesis capítulo 1. Hizo todas las cosas. La Biblia habla de que la palabra es lumbrera. La Biblia habla de que el que sigue por el camino de la palabra, aunque sea torpe, no se perderá. Y eso es lo que acá el Señor va a expresar. Va a expresar que a través de la palabra, de qué manera Él se ha acercado a las diferentes áreas o a las diferentes tierras, que en este caso lo que representa, hermanos, es esas tierras que habla acá, son los seres humanos. Y por supuesto, Él usa esta palabra como ilustración, haciendo mención de ese sembrador, que ese sembrador dice, y empezamos leyendo el verso número 5, dice: el sembrador salió, dice, a sembrar su semilla. Aquí estamos viendo que la semilla o el sembrador representa al mismo Dios, y que la semilla en este caso está representando la palabra. La palabra es el insumo. La palabra es la luz que permite al hombre reaccionar. La palabra es la que permite que el hombre pueda escapar de lo que es la condenación eterna. Por eso decíamos que a Dios no se puede culpar en ningún campo, porque en cualquier campo siempre Dios da o manifiesta su presencia para una salida. Y si es en este caso de la salvación, aquí Dios presenta la palabra. Y vamos a ver, dice que sale el sembrador y dice que la semilla, y mientras sembraba esta semilla, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Aquí se está refiriendo a través de esta parábola, el trabajo de Dios para los diferentes terrenos, y el trabajo de Dios para las diferentes personas, que es lo mismo. Aquí está hablando de que este sembrador, es decir, Dios, lleva su palabra, que es la que da vida, al que la escucha, al que la recibe. Lleva su palabra, pero esta semilla, dice, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron. Luego dice, hermanos, que otra parte, verso 6, cayó sobre las piedras, y dice, y nacida se secó porque no tenía humedad. 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Estamos hablando de que esta semilla Dios la ha sembrado en 4 terrenos, o diríamos en 4 tipos de personas. Pero vamos a ver que en el primer caso, ya de lo que podemos sacar como mensaje de cada uno de estos terrenos, vemos que la que cayó junto al camino, hermanos, se está refiriendo a esa persona que, en primer lugar,
se endurece por el tráfico del camino del mundo. Es decir, le llega esa palabra, le llega esa semilla. Pero como está mencionando camino, y cuando se habla de camino, estamos hablando de un lugar que se transita. Y cuando expreso la palabra transita, casi todos, y por no decir todos transitamos por el camino endurecido del mundo. Y eso es, hermanos, una situación que realmente a la semilla le es difícil poder penetrar en estos caminos entenebrecidos. No es porque la semilla o la palabra, que es a lo que se refiere, no haya llegado a ese terreno de caminos endurecidos. No es que no haya llegado, sino que este es el tipo de persona que, hermanos, en lugar de abrir el corazón, de darle cabida a la palabra, esas personas son personas que, hermanos, en este traficar permiten que las aves vengan y se coman la semilla. Es decir, ellos no correspondieron a la oportunidad que el sembrador les permitió. Y eso es una realidad, hermanos, porque en este caso nosotros vemos muchas personas que no pueden decir, mire, a la verdad yo desconozco el asunto de la palabra. No puede casi que, y sobre todo en estos tiempos, nadie puede como decir tales cosas como, no, la gran mayoría de personas son individuos que de alguna manera conocen, escuchan la palabra, les llega la palabra, les llega de una manera o de otra manera, pero la dureza de e insistir en transitar por el camino endurecido de la vida, hermanos, eso no permite que la semilla pueda fructificar. Y esa es la figura de que luego vienen las aves del cielo, es decir, viene el enemigo y toma ocasión y se come la semilla. Esto lo podemos ver nosotros por lo menos usted va al parque a donde le tiran granos a las palomas o a los animales. Claro que en esas partes de cemento, luego los pajaritos, las aves, vienen y se comen la semilla porque es imposible que en este piso pueda tener vida la semilla. Pero esa es la figura de personas que, hermanos, tienen la bendición de que les otorgue Dios la oportunidad de vida. Por eso estoy insistiendo que en este caso no se puede culpar a Dios, que cómo puede ser que Dios actúe de esta manera. Pero aquí lo vemos, el Señor está predicando a través de esta parábola. Por supuesto, el trasfondo de esto son los fariseos, y está diciendo que esta semilla que cae que se avienta, de esa manera lo hacían los sembradores, tiraban la semilla y parte caía en estas partes endurecidas. Ahí vemos entonces que lo que está diciendo, que cuando el corazón está endurecido
Entonces lo que viene y lo que eso permite es que venga las aves, dice acá, y eso representa al diablo. Por eso es que todo creyente o toda persona no debe de desmeritar la palabra. No debe de, hermanos, no darle cabida a la palabra, porque vamos a ir por partes. Ahorita estamos viendo lo que es la semilla que el sembrador tiró y que ésta cayó junto al camino. Ahí podemos ir nosotros identificándonos, porque lo que sigue es, vamos a ver, la otra semilla. Dice que es la que, dice, mientras se sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada por las aves. Vamos a ver en el versículo número 30 o 39, el Señor da también una explicación a los discípulos de esto un poco más detallado. Les dijo el Señor, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el reino. El enemigo que la sembró es el enemigo que se la comió, es el diablo, y la ciega el fin del siglo, y los cegará, y sucesivamente. Esto lo dice en Mateo. Pero veamos a continuación la siguiente semilla. Otra parte cayó sobre los pedregales, y vamos a ver, y nacida se secó porque no tenía humedad. Cuando habla de esta otra parte de lo que es los pedregales, en este caso se está refiriendo, hermanos, cuando habla de pedregales, a piedras que tienen poca tierra. Y cuando la tierra tiene poca tierra, es obvio que la semilla no podrá profundizarse. Es más, empezará a dar raíces o a surgir raíces, pero por lo duro de los pedregales es imposible. Y eso es lo que dice el verso 6. En este caso, otra parte cayó sobre la piedra, dice, y nacida se secó porque no tenía humedad. Esto está hablando, por ejemplo, son aquellas personas, hermanos, que reciben superficialmente la palabra. A eso se refiere. Que si usted escucha a personas que dicen, qué bonita la palabra. Usted escucha a la persona, Dios me habló a través de la palabra. Pero por lo general siempre es, diríamos, una actitud de esas personas que es pura emoción, pura superficialidad en los corazones. Y en ese caso son personas que al hablar de pedregales, dentro de sus corazones tienen piedras, diríamos que sería lo que simboliza a pecados, piedras, pecados, pecados ocultos, resentimientos, y todo este asunto impide que la palabra pueda, hermanos, o la semilla pueda desarrollarse. ¿Cuánto nosotros conocemos de personas? De muchos. Yo, si usted me pregunta, de muchas personas que yo he conocido, que es más, han predicado la palabra,
la han hecho y lo han hecho muy bien, pero como yo lo he expresado, el predicar no es sinónimo de salvación. El estar en una iglesia no es sinónimo tampoco de salvación. De alguna manera estamos en un lugar que es el mejor lugar en el que podríamos estar, pero tampoco podemos asegurar que eso le acredita a uno el estar ya con la visa celestial para poder accesar al cielo. No. Y digo esto, no lo digo de una manera para que nos sintamos nosotros como inseguros. Lo digo en la base de que cuántas personas escuchamos la palabra, a cuántos nos llega esa semilla del sembrador. Pero como dice el versículo número 6, pero dice, fíjese qué interesante, dice: el que cayó sobre las piedras son los que habiendo oído la reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Cree por un tiempo y en el tiempo de las pruebas se apartan. ¿A qué nos estamos refiriendo? A personas que escuchan la palabra, a personas que, hermanos, están ahí con gozo, con emoción. Porque es importante aclarar, yo no estoy diciendo que las emociones no van a estar presentes en la vida del creyente. Claro que somos seres emocionales también, pero la palabra tanto no debe de ser la base, la emoción, diríamos el gozo. No debe de ser la emoción, debe de ser las convicciones. Cuando se escucha esa palabra, ¿verdad? Cuando se escucha esa palabra es realmente las convicciones, porque el Señor cuando da la interpretación dice: los de sobre la piedra o los de los pedernales son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Cree por algún tiempo y en el tiempo de las pruebas se apartan. Mire cómo este es otro terreno. Este es el segundo terreno. Y en esto identificamos al segundo grupo de personas, de humanos, que actúan de esa manera. ¿Y acaso eso no es lo que nosotros vemos en las campañas, en los estadios? ¿Acaso no es lo que vemos en las congregaciones? Gente que habla de Dios, que, hermanos, expresamos la fe en Dios y que recibimos esa palabra con gozo, la recibimos de una manera felices, pero cuando viene el tiempo, hermanos, de las pruebas, se apartan. ¿Qué sucedió ahí? Es que aquí lo que estamos viendo es que nadie puede culpar a Dios de nada. Nadie puede culpar a Dios de nada. ¿Por qué? Porque este sembrador, o Dios en su misericordia, no ha escatimado, hermanos, sociedades, no ha escatimados, diríamos, estatus sociales, no ha escatimado, no ha hecho acepción de personas. A todos el sembrador les ha ido tirando la semilla. Pero en este caso del pedregal es ese oyente que recibe con gozo. Y eso dice, la recibe con gozo. Pero cuando vienen las aflicciones, la semilla no puede enraizarse, no puede fructificar. ¿Cuántas personas conoce usted que han estado en las filas cristianas, pero cuando
y las hemos escuchado hablar cosas bonitas, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las angustias, cuando vienen, hermanos, las tormentas de la vida, son inmensidades de personas las que desertan de la vida espiritual. Es un hecho que esto es así, aunque usted lo ponga en tela de duda, pero esto es así. Los pedregales, hermanos, significa también que se toma la palabra muy superficialmente. Y en este caso, en los corazones están enraizados muchos pecados. Hay personas que no se sueltan de aquellas cosas pecaminosas. Hay personas que, hermanos, prefieren morirse, y aún sabiendo que la Biblia es clara, que el que muere en pecado, la Biblia lo declara con mucha luz, hermanos, que no va para el cielo. Pero ahí está la gente escuchando la palabra. Por un lado la reciben, por un lado ahí tienen los pecados ocultos. Ahí eso no les permite que se desarrolle la semilla. Usted se pregúntese a cuántos usted ha conocido. ¿Cuántas personas ha conocido usted que no quieren aflojar aquello? Que no quieren soltarse de aquello a lo cual ya están acostumbrados, a lo cual a conductas que ya no son las conductas de alguien que ha recibido la semilla de la palabra. Damos un amén. Entonces, en este caso, aquí se está refiriendo lo que dice en esta interpretación sobre la piedra: los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo. Dicen: y usted, hermano, ya no está en la vida cristiana. No, hermano, fíjese que tuve un problema. No, hermano, fíjese que por lo menos yo tengo más de 30 años de ser cristiano, e incluso vamos a tener como 20 y pico, 24 años de estar acá en la iglesia. Pero aquí he visto pasar yo cantidades de gente, hermanos. Ahorita ustedes están acá y no es que esté profetizando, mañana ya no van a estar. Yo quisiera que desde que entramos, ese ha sido el deseo de cada uno de los que estamos en un ministerio, de que nadie se despivale, nadie se escape de lo que es estar juntos, de lo que es estar en la vida de Dios. Pero tampoco se puede, hermanos, retener las personas. Yo he visto personas que han entrado con todo el gozo, han entrado con toda la fuerza, han entrado incluso siendo usados, hermanos, mucho por Dios dentro de la iglesia. Pero los he visto desfilar. ¿Para qué? Con cantidad de gente los he visto desfilar. Ahora, ¿qué sucede? Dice: por un tiempo. Eso de por un tiempo es un montón de gente. Y ojalá el caso suyo sea por toda la vida, hasta que se muera o hasta que nos muramos, porque ese debería de ser el deseo de cada uno. Pero no es así. Me atrevo a decir que dentro de las congregaciones, si no acá, allá donde nos ven, hay algunos que ya quizás es el último culto que van a estar en su iglesia, porque las pruebas, porque los problemas, las pruebas de la economía. Por ejemplo, ¿cuántas personas, si no estoy refiriéndome a todas las personas llamadas que han recibido la palabra, que por causa de las pruebas económicas se van a buscar lo económico en otros países? Y hermanos, y se acabó la vida espiritual. Alguien le preguntaba, y esa es una buena pregunta: mire, hermano, ¿y por qué todos los que se van para Estados Unidos de iglesias donde han estado bien
concentrados, sirviendo y usados por el Señor, porque ellos ya, por mencionar Estados Unidos, puede ser en otra parte, pero yo no estoy generalizando que todos actúan así. La gran mayoría sí, hermanos. Cuando llegan allá se olvidan, aun cuando hagan todas las promesas en el camino, que cuando lleguen van a seguir igual. No es así. Y a alguien le preguntaba, ¿y por qué es que cambia la gente? El problema es que la gente no va a buscar a Dios allá. La gente no dice, me voy a ir para Europa, me voy a ir para Estados Unidos, me voy a ir al país de los huevos de oro para buscar a Dios. No. ¿A qué van a esos países? A buscar resolver el problema de la prueba económica. Entonces, por eso es que la respuesta ahí está. Entonces, por las angustias económicas, hermanos, la gente, viene la prueba económica, viene la prueba en la familia, viene la prueba en la enfermedad. Y hermanos, no todos se sostienen, no todos se mantienen. La mayoría de las personas tiran la toalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. La mayoría de las personas dicen, no, es que tuve problemas con el matrimonio. ¿Y qué tiene que ver Dios si tuvo problemas con el matrimonio? No, es que fíjese que no me comprendían. No, es que fíjese que me queda muy largo. Es que fíjese el problema económico. Es que fíjese mis enfermedades. Hay gente que ya, y así es, hay gente que dice, bueno, yo ya no puedo ir a la iglesia. Pero es irónico porque si al hospital sí la gente va, aunque esté todo quebrado. Pero a la iglesia no va. ¿Y qué significa eso? Preguntémosle a un enfermo de cualquier enfermedad. Si dice, yo ya no voy al hospital, ¿cómo? Llévenme. Pero no dicen, llévenme a la iglesia. ¿Qué significa eso? Es el tipo de tierra. Damos un amén, iglesia. Es el tipo de semilla que cayó en los pedregales. Cayó en los pedregales. Y dicho de otra manera, corazones duros, corazones que no abrieron el espacio a la semilla de la palabra para que germinara y pudieran ellos o pudiéramos resistir las pruebas, los huracanes de la vida. A continuación, otra parte cayó entre los espinos. Y dice, en cuanto a estos espinos, la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. El verso 14 del 8 de Lucas, ahí está la respuesta, ya el Señor ampliándola. El de los espinos significa la persona que se le predicó la palabra y esta semilla cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Oiga esto, ¿cuántas personas conocemos nosotros que por sus trabajos, por sus negocios, los afanes, aun cuando el Señor, hermanos, en el trazo, en el contexto de su palabra, el Señor le dice a quienes escuchan su palabra, a quien Él les ha otorgado su palabra, les dice, no os afanéis por qué debéis de comer o qué habéis de vestir. No os afanéis porque cada día tiene su propio afán. Es decir, el Señor, hermanos, no solo da la receta, sino también da la medicina. El Señor dice, no se afanen.
No se afanen. A la Marta le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces ahí vemos nosotros esa palabra que cae entre los espinos. Y para hablar un poquito de espinos, en este caso es espinos, símbolo de las angustias, de las ambiciones, de las riquezas. De todo eso involucra y simboliza espinos. Entonces, ¿cuántas personas nosotros hemos visto que, como dice acá, en este versículo, está en la que cayó sobre espinos? Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Mire, aquí habla afanes, riquezas y placeres. Es ese cristiano que no voy a hablar de cristiano, es esa persona que lo que le interesa siempre a él, bueno, le interesa, sí, de alguna manera da la impresión que le interesa la palabra. Por lo menos a veces uno dice: voy a ir el día de mi culto, voy a ir a la iglesia. Está dando una impresión que le interesa la palabra. Pero el asunto es que, hermanos, luego vienen aquellas situaciones de codicias. Luego viene, como dice este versículo, vienen los afanes y vienen los placeres. Entonces, sí, se da la impresión que nos interesa la palabra, pero los placeres, los afanes y las ambiciones superan el supuesto deseo por la palabra. Entonces nosotros vemos gente que sí, por lo menos puede leer la Biblia o puede escuchar una predicación, pero tiene tantos afanes que ellos no pueden congregarse. Si fuera el caso de un cristiano, que ellos no pueden ni servirle al Señor porque ellos están ocupados. Y afanes no nos centralicemos que solo son los trabajos. Los afanes pueden ser los afanes de tener una casa limpia, los afanes de tener una buena atención a los hijos, al esposo, a la esposa, los afanes de la vida cotidiana, que son, hermanos, acciones que interrumpen el que la semilla pueda fructificar. Entonces, todo este asunto es importante ponerle atención. Entonces, son en los espinos, son los que oyen. Sí, yo oigo. No, a mí me toca el domingo, yo voy a ir a oír la palabra. Pero ¿cuál es lo que, poniéndolo en balanza, cuál es lo que ha pesado más en la semana? Ha pesado más los afanes. Ha pesado más lo mío. Ha pesado más mis metas puramente temporales. Ha pesado más. Ahora, ¿qué culpa tiene Dios? Yo voy finalizando. ¿Qué culpa tiene Dios de que la gente se pierda? ¿Qué culpa tiene Dios? Hay personas, hermanos, hay personas que van a ir a condenación aun cuando estuvieron comiendo con el Señor o ya están en condenación. El caso de Judas. El Judas era una tierra de esta naturaleza. Judas era una tierra de estas 3 tierras. Era tierra de camino duro. Era tierra de pedregales. Era tierra, hermanos, de espinos.
Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué culpa tiene Dios? Imagínense, más de 3 años con la palabra en persona. Pero como era una tierra endurecida del camino del mundo, pero como era una tierra de pedregales, de pecados ocultos, no confesados, pero como era una tierra de espinos, ¿cuál era en sí el propósito de Judas con el Señor? Judas lo que quería era, Judas nunca entendió, aun cuando el Señor, mire todo lo que hace el Señor, hermano, lo que hizo con Judas es impresionante. Con Judas, él lo pudo haber expulsado de los 12, pero ahí lo tuvo. Damos un amén. Ahí lo tuvo, y es más, le dio el privilegio de que fuera el tesorero. Él comió con el Señor. Él se bañó en los ríos con el Señor. Damos un amén. Judas, hermanos, oía las grandes predicaciones de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. Oía la predicación de la palabra. Y como era un terreno endurecido por el caminar del mundo, era un terreno de pedregales, era un terreno de espinos. ¿Tiene culpa Dios ahí? ¿Tiene culpa Dios? El Señor, el día que lo crucificaron entre 2 ladrones. Los 2 empezaron a injuriarle, pero luego el otro cambió de idea. Y quizás, bueno, por supuesto, el Señor les haber permitido, hermanos, el que reflexionaran y entraran en sí a los 2, pero uno fue el único que de los 2 malhechores que reaccionó a la fe, que reaccionó a la palabra. El otro murió aún siendo salpicado por, hermanos, por el agua que derramó el Señor, por la sangre que salpicó del Señor, pero no permitió, porque era un terreno, damos un amén, un terreno, hermanos, de junto al camino. No permitió porque era un terreno de pedregales. Era un terreno, hermanos, damos un gloria a Dios. Era un terreno de espigas. Era un terreno, hermanos, duro. Y ahí vemos nosotros. Imagínese que yo no sé cuántas predicaciones usted ha oído en su vida. Para poner ya un poquito, acercarnos más. Yo no sé cuántas predicaciones usted ha oído en la vida. Es decir, cuánta semilla Dios ha tirado sobre cada uno de nosotros. Ahora la gran pregunta es, supongamos, que espero que sea una suposición, que usted sea de estos malos terrenos. Porque yo espero que sea de la buena tierra, que es lo último que vamos a ver. Supongamos que usted sea de estos 3 malos terrenos. Dígame el día que le toque, porque cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas en su momento. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta en su momento. No estemos pensando que Dios es bueno, que Dios es justo, y eso no lo tenemos en discusión. Pero supongamos que usted sea de estos malos terrenos, y el día que a usted le toque
le toque presentarse ante el Dios Todopoderoso. Como dice aquel canto, cuando llegues a la puerta grande, ahí no necesitas de equipaje ni de dinero cuando llegues a la puerta grande. Ahí solo lo que vale es cuánto has hecho, y de acuerdo a lo que has hecho, tanto vale. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando llegues a la puerta grande, cuando llegue a la puerta grande, la hermanita con uniforme, y le va a decir: levantate ese uniforme, mija, y ese pedregal, y el hermanito con uniforme, y el pastor con uniforme y saco, levántese ese sacola, señor, y ese pedregal. ¿Usted cree que será fácil eso? ¿Tendrá culpa Dios de que nos mande, que por nuestras mismas conductas vayamos? No, iba a decir nos mande becado. Dios no manda becado a nadie al infierno. Nuestras mismas conductas nos mandan becados al infierno. ¿Tendrá culpa Dios? Por eso insisto. ¿Cuántas predicaciones ha oído usted y ha dejado usted? ¿Ha arrancado esas piedras, esos pecados ocultos, esos resentimientos, esa maldad que a veces la cubrimos nosotros y somos expertos muy buenos para hacerlo? O yo le preguntaría, ¿cuánto cree usted que le falta para que se vaya de la tierra o para que nos vayamos de la tierra? ¿Cuántos creen, hermano? A mí me faltan como 200 años, hermano. El día de la madre yo estaba comiendo con Zenaida, desayunando en un lugar donde venden huevos fritos. Y vi pasar un muchacho, un morenito. Yo lo conocía, no es solo conocido. Y le digo yo: él es fulano de tal, fulano de tal. Bueno, eso fue hace mayo, junio, julio, agosto. Hoy, julio, 2 meses atrás, ¿verdad? Mayo, julio, junio, julio, 2 meses. Ayer estaban enterrándolo. Yo me impresionó, acabo de verlo hace 2 meses. Y hay gente que un día ya es la última vez que lo ve uno. Pero la gente, los seres humanos mortales, no queremos entender que somos mortales y que un momento vamos a tener que presentarnos ante la presencia de Dios, y que en ese momento ya no vale, allí no se necesita equipaje ni plata para entrar, sino cuánto has hecho, cuánto vales, y de acuerdo a lo que has hecho, y no es obras, tanto vales. Si esa palabra tú la recibiste, si cuántos domingos oíste la palabra y te fuiste y seguiste con los pecados ocultos y seguiste haciendo tu estilo, ¿tendrá culpa Dios de que esas mismas conductas lleven becado a las personas a la condenación eterna? No tiene culpa Dios, porque Dios se ha esmerado en tirarle a los millonarios la palabra, a los pobres, hermanos, a los ignorantes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La palabra ha llegado a todos los estratos de la vida. Y se dice ahí que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. En este caso es aquella persona que oye, son como decíamos, en este caso no se involucre usted. Yo no estoy predicándole a usted, yo le estoy predicando a esas supuestas personas que escuchan la palabra, porque yo quiero meterlo en el último terreno. Yo soy benevolente, yo quiero meterlo ahí. Pero si no fuera ese el caso, ¿de qué manera
hemos tratado nosotros, hemos abusado de la palabra, la hemos desmeritado. ¿Cuántas veces se nos ha predicado? Y como dice, que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Al hermano Pérez, allá le van a decir, venga hermano, venga Julito Pérez, yo no sé qué nombre, tal vez el mismo nombre va a tener allá, porque según Apocalipsis nos cambian el nombre. Pero partamos ahí, venga hermano Julio, ya se presenta él, ¿verdad? Está entre la tierra buena, dice. Pero si él, aquí nosotros le etiquetamos de un gran hermano y él tiene sus asuntitos ahí bien camuflajeados. Allá dice que la obra de cada uno será probada por fuego y el fuego la declarará. Entonces, todas esas cosas son bien claras en la Biblia. Entonces, Dios no es culpable. Pero veamos el último aspecto con el cual finalizamos, hermano, que es, en este caso, la que cayó en tierra buena, la semilla. Estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué? Ahí están. ¿Quiénes son estos? Estos son los que, hermanos, estos son los que ellos, si tienen una Biblia, la leen y la aplican, aman esta palabra. Ellos son los que escuchan una predicación y no dejan nada para otros, se la comen todo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estas son las personas que dicen, qué linda esta palabra, a mí me habló. Y la reciben y le dan toda la importancia que debe de darse a la palabra. Ellos empiezan a desalojar todas aquellas cosas oscuras. Ellos empiezan a sacar todos los trapos viejos, todos los cumbos viejos. Damos un amén, iglesia. Ellos empiezan a quitar todos esos celos, todas esas malicias. Ellos empiezan a sacar, hermanos, a creerle a la palabra, a honrar a Dios, a caminar y dar testimonio, hermanos, aquí y en China, ande donde sea. Ellos son como luz, hermano. El Señor dijo, vosotros sois luz, la lámpara que alumbra. Damos una vez, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta palabra cayó en los discípulos. Cayó en los discípulos. Tierra buena. Ahí da la impresión, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que bueno, esta tierra fructificó al 100 por 1. Es decir, aquí Lucas es más práctico. Los otros evangelios hablan el 30, el 70, lo lleva por etapas. Pero aquí Lucas lo hace práctico, el 100 por 1. Alguien dirá, es que, bueno, si era tierra buena, tenía que dar buenos frutos. No, aquí no se trata de que era tierra buena. Las tierras todas eran malas. Todas las 4 tierras eran malas. Lo que pasa es que esta tierra le dio énfasis a la semilla. Dijo, esta semilla es linda. Esta semilla me va a producir. Esta semilla la voy a coger. Esta semilla, ese es el cristiano o esa es la persona que no es que era buen terreno. Es una persona que le da la importancia a la semilla de la palabra. Y de acuerdo, por lo menos lo que dice Santiago, no seáis oidores olvidadizos. Porque ¿de qué sirve escuchar la palabra y usted ya se le pasó por alto dentro de 20 minutos el consejo de esta mañana? Usted escuchó, pero luego se le olvidó. Esa es la persona, hermanos, que
da con lo que son los terrenos malos, pero la persona que pinta al terreno bueno es la persona que dice: yo voy al culto. Pero ellos vienen al culto. Ellos no vienen a ver cómo vino Julana, ellos no vienen a ver de qué manera anda vestida, ellos vienen a adorar al Señor, ellos vienen a vivir al Señor, ellos vienen a, hermanos, a honrar a Dios. Ellos caminan en las calles y ellos andan conectados con Dios. Hay una naturaleza terrible que los quiere también como espinas, como pedregales, pero ellos insisten. No es que la semilla que produjo cayó en tierra buena, las tierras eran malas. Es el cristiano que se propone a honrar a Dios, a vivir para Dios. No es fácil. Si le preguntamos a cualquiera de estos muchachos, son jóvenes, ellos ya llevan esa semilla. No les será fácil a ellos, pero de ellos dependen ser tierra buena. Dale énfasis, dale importancia a esa palabra. Hoy vamos a ir al culto y a ver qué predican los hermanos, y eso va a ser para mí. Pero aquí hay personas que ni pío hacen y se van iguales, tierras malas. Ahora dice que estos dan fruto. Estos son gente, el que cuida la palabra, el que abona la palabra, el que se somete a la palabra. No es fácil, no le es fácil. En San Juan 6:66 le dijeron al Señor: se te está yendo la gente porque dura es tu palabra. La palabra no es fácil, porque la palabra, cuando le dice deje ese adulterio, eso rompe, hermanos, con el ego de la persona. Cuando le dice la palabra deje de mentir, eso rompe, eso afecta, eso ofende. Cuando se le dice la palabra deje de robar, deje de extorsionar, no se mete en mi vida. La palabra es dura. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque ataca el mal. Deje de ser adúltero bajo de agua. ¿A quién le va a gustar eso? Más bien la gente cambia de iglesia cuando oye esas predicaciones. Más bien cambian de iglesia, se van para otra iglesia. Y así se la van pasando, y mientras se mueren. ¿Qué sería lo duro que ellos escuchaban? Una gran multitud a quien el Señor les estaba regando la semilla. Y le dijo Pedro: mira, predica más suave, Señor. Sé más ético, Señor. Porque mira ese montón de gente que se te está yendo. Te va a quedar sola la iglesia, Señor. Se te va a ir la gente, Señor. Y le dijo el Señor a Pedro: Pedro, ¿quieres también irte tú? Tú puedes hacerlo, Pedro. Pero Pedro decidió ser tierra buena. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Pedro se propuso, porque le echó la mirada a todos los lados. Pensó en la barca, pensó en la suegra, pensó en los hijos, pensó en la vida cómoda. Y le dijo: ¿a dónde voy a ir, Señor? Entonces le dijo: solo tú tienes palabras de vida. Decidió. Estas son convicciones. Nunca, oiga lo que le digo, y esto me lo va a agradecer para toda su vida mientras viva. Nunca crea que por estar congregado en una iglesia usted ya es salvo. Te lo digo con toda sinceridad, para no andarle con vueltas. Usted debe de saber si es terreno de tierra buena. Si usted, imagine que decir esto es correr la gente, pero a mi modo. Porque entonces va a decir: si yo estoy yendo y entonces me están corriendo y no me están dando seguridad que me voy a salvar. No, esto uno mismo lo va comprobando. Dice: esto es mío, esto es mío, esto es la palabra es mío, es el terreno. Voy a dejar esto.
Mire, hermano, y se ve feo esto. Se ve feo esto. Cuando yo vine a Cristo, no crea que fue fácil para mí ser cristiano. Se lo anticipo solo en 3 segundos. No fue fácil, fue difícil. Terrible, se lo voy a decir así. Para mí fue terrible llegar, porque alguien dice, mire, cuando yo llegué a Cristo, usted viera, sentí una alegría. No, yo no sentí nada. Yo no sentí nada porque yo dejaba un montón de lágrimas y dejaba un montón de cosas acá y dejaba. No, para mí fue una cosa terrible en esa área. ¿Y cómo hago? Decía yo. ¿Y cómo hago? Y sin pastor, sin nadie que me aconsejara, hermano. Y me iba a la Biblia. Y el Señor me ponía a ayunar, orar. Y en eso me refugiaba. Pero después, porque yo era itinerante, yo viajaba en comercio a otros países. ¿Y cómo podía yo ser ya comerciante viajando sin poderme congregar? Era otro problema. Yo lo intenté, pero yo no podía consolidarme, yo no podía porque si estaba aquí en estas, los que andan vendiendo, por decir algo, los que van para Chalatenango a vender, esa gente les cuesta congregarse. Van para San Miguel el martes, para Gotera el miércoles, esa gente les cuesta. Y el domingo les toca que ir a cobrar porque si no les pagan. Es difícil. Y es cierto. Pues así me sucedía a mí. ¿Cómo podía? Pero Dios le va dando la salida a uno. Y ahí lo que hice fue centralizarme. Porque yo no vivía, sí vivía acá, pero más vivía en Guatemala. Allá tenía mi campo de acción. Lo que hice, fíjese todo lo que va haciendo uno para no desperdiciar esa palabra que cayó en mi vida. ¿Qué es lo que hice? Tuve que centralizarme y Dios me llevó a hacer un asunto comercial siempre, dicho de otra manera, a montar una fábrica acá para estar en un solo lugar. No fue, yo perdí dinero allá, porque cuando uno se mueve de su rubro pierde cantidad. Y para la gloria de Dios lo digo, no lo digo por ufanarme. Mi preocupación era cómo podía congregarme, cómo podía crecer en la vida espiritual si yo andaba para arriba. Entonces eso me ayudó. El estar aquí en el país, me congregué, pero para poder luego servirle al Señor, así como le estoy sirviendo, como dice la Biblia, no se le puede servir a dos señores. En el caso ya muy particular, ¿cómo hago? Y esta es una lucha. Había que cerrar eso y trabajar en esto. O sea que el someterse a la palabra no es sencillo, cuesta. Pero eso trae como resultado el 100% de fruto, el 100% de fruto. Le pongo ese sencillo testimonio para que usted vea que hay cosas, hay trabajos que me impiden el poder servirle a Dios, el poder darle énfasis a la palabra para que mi vida crezca. Yo voy a tener que sacrificar eso. Voy a tener que sacrificar a los amigos. Voy a tener que sacrificar mi comodidad. Voy a tener que sacrificar esto. Eso es lo que significa tierra buena. No es que la tierra sea buena, sino que la tierra, con la ayuda del Señor, ahí va avanzando. Y por último, la semilla se pega. Que la vida espiritual no es así como. Por eso se lo digo con toda franqueza. Y se lo digo con todo el corazón. No se conforme que por usted se congrega de vez en cuando en un lugar. Usted ya tiene el pasaporte listo para irse para el cielo. No se confíe. Revise si
Si es de los 3 terrenos malos, en esta mañana usted puede hacerse parte del terreno bueno. Y entonces va a empezar a dejar esto, se va a esmerar la carne, le va a decir no, no, y usted va a pelear. Ese es el terreno bueno. Así que el que tenga oídos, y así dice la parábola, ¿no? El que tenga oídos quiere decir que esto es de oídos. Y no debe de ser solo de oídos, sino que debe ser un oír con el corazón. Usted decide. De alguna manera cada uno ha sacado su conclusión en qué tipo de tierra está. Si está en las 3 tierras primeras, aquí tenemos la oportunidad de insertarnos esta mañana, corregir los errores y entrarnos en la tierra buena. Y usted va a empezar a arar su tierra y Dios le va a ayudar. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.